Empezando a grabar. Gracias, maestra Nancy. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Es un placer para mí darles la bienvenida y presentar a la maestra Ana Laura López Landa y Cristina Alcíbar Corona, que van a ser que el día de hoy nos van a compartir el trabajo que realizaron con la lectura Educar en la Diversidad Cultural, lecciones aprendidas desde la experiencia en América Latina. Muchas gracias, maestras, por estar el día de hoy y les doy la más cordial bienvenida y les dejo lo que es el micrófono para que puedan hacer uso de él. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar a ver este artículo, pues es realmente pequeño, pero es muy interesante. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue esta presentación para poder nosotros trabajar con todos ustedes. Pasamos la siguiente, por favor, maestra. Y bueno, lo que nos dice este artículo es que a lo largo de la historia se han dado estos tres momentos. Primero se trabajaba toda la diversidad cultural dentro de estas políticas asimilacionistas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la política, la interculturalidad se veía como una propuesta de uniformidad cultural, dice. Estaba cerrada a la modernización y un aislamiento cultural. Había procesos cerrados y estáticos. Es decir, las lenguas y costumbres de los pueblos eran como unos obstáculos para que pudieran ellos avanzar. Estas diferencias culturales eran trabas para el desarrollo en la educación, ¿sí? Para su incorporación a la sociedad. Así se veía toda esta multiculturalidad, ¿sí? Después de esto viene el enfoque multicultural, donde precisamente ya se le da este reconocimiento constitucional. Constitucionalmente se reconoce la pluralidad étnica, lingüística y racial. Y obviamente con esto, pues viene la coexistencia de muchas culturas en un mismo espacio. Se reconoce la coexistencia en un marco de respeto y tolerancia. Pero bueno, esto fue más o menos por la década de los 70. Ajá. Pero ¿qué pasa aquí? Desde que se reconocía que había muchas culturas, había una ausencia de intercambio. Es decir, cada cultura pues estaba aislada, ¿no? Entonces, después de esto ya viene lo que es el enfoque intercultural. Y este es un modelo social basado en el respeto a la diversidad y se promueve la convivencia, el diálogo y la integración de diferentes culturas, ¿sí? Aquí ya se reconoce que coexisten diversas culturas y que debe de haber una tolerancia y respeto. En este enfoque se busca educar tanto al que discrimina como al que es discriminado, ¿sí? Se trata de que precisamente coexistan y convivan ambos. ¿Para qué? Para que no exista esta discriminación. Hay una visión de derecho de los pueblos indígenas y pues obviamente se interpreta un sentido sociopolítico y se despliegan defensas por parte de los pueblos indígenas. ¿Qué pasa? Pues se defienden del liberalismo económico y la globalización dentro de este enfoque, ¿sí? Para ellos como que no es tan viable muchas veces. Entonces ahí está pues parte que ellos ponen como una defensa para poder integrarse o poder más bien adaptarse. Y de eso se trata, no que ellos se adapten, sino que nosotros, o bueno, todos, coexistamos respetándonos más que nada, no adaptándonos unos a otros, sino ese respeto y tolerancia tendrá que existir en cada uno. La siguiente, por favor, maestra. Para que hablemos de una educación intercultural, tiene que haber estos tres puntos. Tiene que haber pertinencia, convivencia e inclusión. Si no existen estos tres puntos, no podemos hablar de educación intercultural, ¿sí? ¿A qué se refiere la pertinencia? Pues nos dice aquí que implica relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. Es decir, que estos temas que se trabajen dentro de la escuela sean relevantes culturalmente para las personas que están dentro de estas comunidades.
¿sí? Los temas de identidad deben de reconocer saberes, experiencias, conocimientos previos y sobre todo esta visión que tiene cada cultura del mundo, ¿sí? Esto debe haber un respeto hacia ello, dentro de esta pertinencia. La convivencia. ¿A qué se refiere la convivencia? Esto es enseñar que existen distintos puntos de vista, que se deben de resolver conflictos, a reconocer los derechos propios como también los de los otros, y a analizar las relaciones entre culturas en nuestro continente, estimulando una posición crítica y transformadora al respecto, ¿sí? Aquí es bien importante esto. Para que nosotros estemos en esta educación, se debe de que trabajar lo que es esta parte de resolución de conflictos. Obviamente siempre habemos pueblos que tenemos diferentes ideas, pero esta parte de ahí es precisamente cuando nosotros tenemos que hacer, adaptarnos y tener que respetar la otra forma de ver del otro. Y por último, la inclusión, que nos dice que considera las desigualdades para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación del alumnado. Entonces, acordémonos de esto, ¿sí? Los aspectos de la educación intercultural son 3: la pertinencia, la convivencia y la inclusión. ¿Sí? Gracias, maestra. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces aquí decimos que si estamos hablando ya de lo que nos dice que es una educación intercultural, tenemos que tener esta acción transformadora que emerge del interior de la escuela y sus docentes. Ojo, la acción emerge de la escuela, no es una política que se va a aplicar, sino realmente esta acción transformadora tiene que emerger de la escuela, de dentro de la escuela. Después nos dice que la educación intercultural promueve el arraigo, reafirmando su lengua, costumbres y valores comunitarios, formas de organización y prácticas productivas. Es decir, hay que fortalecer la identidad cultural dentro de esta educación, ¿sí? Y esto, ¿cómo es? Pues desarrollando la autoestima, haciendo que las personas se sientan orgullosas de lo que son y de todo este bagaje cultural que traen, todas estas tradiciones que ellos manejan, ¿no? Y por último nos dice que la educación intercultural también favorece espacios de aprendizaje para acceder a otros conocimientos relevantes a su desarrollo social y económico, ¿sí? Entonces, recuerden esto, para que nosotros hablemos de una educación intercultural, se tiene que tomar en cuenta los saberes previos que emergen de la escuela, se tiene que promover la identidad cultural y favorecer estos espacios para que las personas puedan acceder a un desarrollo social y económico, ¿verdad? Gracias, maestra. Les dejo con mi compañera Ana Laura, que va a continuar con el documento. Bueno, buenas tardes. Como les decía la maestra Cristi, es un documento pequeño. Sin embargo, bueno, posteriormente al texto nos habla de 3 focos de intervención, que serían como estos momentos en los que hemos evolucionado a esta educación intercultural. Y entonces empezamos hablando del primer foco de intervención, que habla de la relación escuela-comunidad. Posteriormente, ya donde hay un intercambio de prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos, y enseguida la gestión, cuando ya logramos una gestión institucional y una cultura escolar pluralista. Digamos que son momentos en los que se van incluyendo algunos elementos y que vamos a ir transitando algunos espacios educativos más que otros. Vamos a ir tocando cada uno en las siguientes diapositivas. El primer foco de intervención, que habla de la relación escuela y comunidad, es cuando la escuela se incorpora a la comunidad y le permite y aporta estos conocimientos, y hay una colaboración directa de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también donde las escuelas adoptan un currículum y una enseñanza donde rescatan estos contextos de vida y cultura de las comunidades indígenas donde se encuentran insertos, ¿no? ¿Qué características tiene este primer foco de intervención? Bueno, habla de las experiencias de vida y la herencia cultural de los mayores como punto de partida.
reconocen a los adultos y padres de la comunidad y abuelos como un elemento importante que aportará experiencias a la vida escolar. También habla de esta vinculación de conocimientos teóricos y prácticos, y es importante que la escuela recupere estos conocimientos y los lleve a la práctica, ¿no? Que es lo útil en la comunidad para que haya esa vinculación de estos conocimientos y tengan un impacto más importante. También se habla del apoyo en el conocimiento de los padres y la comunidad. Se le da un gran peso a la aportación que los padres puedan aportar a la escuela y cualquier otro miembro de la comunidad. La música también y cualquier otro elemento cultural es un eje articulador en la escuela y es incorporado a la dinámica cotidiana educativa para que tenga una vinculación como más fuerte para la escuela y para todos los contenidos académicos. Los conocimientos se adquieren en la vida cotidiana y en el diálogo con los mayores. Finalmente, lo importante es que la escuela reconozca que los conocimientos tienen que tener esa vinculación muy puntual con la vida de la comunidad, porque de no ser así, estaría pues trabajando en falso. Y bueno, ahí otra vez se hace mención del diálogo con los abuelos, con la gente mayor de la comunidad, que pueden ser elementos de gran apoyo. Habla en esta intervención de la escuela, habla de estas presentaciones públicas donde se demuestra lo que se ha aprendido y de alguna manera es mostrarse a la comunidad, pero a la vez ellos van a retroalimentarse con lo que la misma comunidad va a decir en torno a este trabajo de transmisión de lo que se ha aprendido y donde se refleja también lo que los adultos han aportado. Se pretende superar el modelo educativo de inculcar valores universales y la escuela devuelve a la comunidad el valor de su identidad cultural. Es decir, va más allá, es importante conocer y cuáles son las tradiciones, las costumbres, las prácticas de esa comunidad, porque de esa manera los valores tendrán un apoyo más real, porque es lo que se vive cotidianamente. Entonces, sí, estos valores universales, pero aterrizados en la cotidianidad de la comunidad. Y el currículum articula conocimientos, habilidades, concepciones y creaciones de los pueblos originarios. Obviamente, de repente, en este primer foco de intervención, las escuelas empezaron a rescatar toda esta valiosa información, empezaron a involucrarse y a adentrarse en la vida de la comunidad para poder realmente tener un impacto. Para pasar a un segundo foco de intervención, también, perdón, estaba ahí, aprender inmersos en la dinámica cultural y social, es decir, vivir en la comunidad y aprender de ella, impactarse mutuamente. En este segundo foco de intervención hablamos de prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Digamos que vamos un poquito más allá. Ahí los alumnos son considerados protagonistas activos en sus procesos de aprendizaje, se les reconoce, se trabaja interdisciplinariamente, se aprende integralmente y se ocupan todos los espacios educativos y se reconoce la lengua materna como un vehículo importante de comunicación y de aprendizaje. ¿Qué características tiene este segundo foco de intervención? Pues bueno, revelar que las estrategias y prácticas educativas como un elemento de cambio, porque también a la vez va retroalimentando a la misma comunidad. Las innovaciones propician aprendizajes significativos, se van incorporando conocimientos y saberes que se vayan incluyendo también prácticas pedagógicas innovadoras e interesantes. Y bueno, con la pandemia, pues creo que no importaba en qué comunidad estaba, hubo maestros muy creativos para realmente lograr aprendizajes significativos.
Se demanda del alumno la elaboración de su propio conocimiento, que también eso el currículum se lo plantea, pero es importante seguirlo reforzando. La acción pedagógica surge a partir del conocimiento local y provoca el interés de lo propio. Volvemos a lo mismo, es rescatar qué es lo que sabe la comunidad, rescatar esos saberes previos y a partir de ahí provocar el interés para ir más allá de lo que se sabe. La interdisciplinariedad permite integrar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, que eso también es otro elemento que no es nuevo para nosotros y que nuestros programas, nuestro currículum hace énfasis en este tipo de contenidos, tenerlos claros y buscar esa interdisciplinariedad. Las actividades fuera del aula resultan ideales para aprender, facilitan el descubrimiento, la exploración, la observación directa y el ejercicio de habilidades, así como el desarrollo de competencias relacionadas con el saber hacer. Desde que se habla de estos tipos de conocimientos en el procedimental, que ya es un poco esto del saber hacer, no solo basta con acumular conocimientos, sino llevarlo a la práctica. Y bueno, también en este nivel de intervención se hace énfasis en ese aspecto de saber hacer, y creo que en los pueblos, en la educación intercultural, se puede rescatar mucha información de las formas de hacer de cada uno de nuestros alumnos en su vida cotidiana, en sus familias, con sus antepasados. La escuela valida el saber de la comunidad, es decir, al ser retomado por la escuela, se le da una validez que digo, ya la tiene en sí, pero la escuela es importante que la retome y la haga notar. Se resalta la lengua materna para obtener mejores resultados y estimula el desarrollo cognitivo para él. De esto se ha venido hablando últimamente, de la importancia de rescatar el habla materna y ensalzar quienes hablan de determinada manera, los dialectos y las formas de comunicación que tengan en las comunidades más alejadas, pero finalmente también las formas de vida, el habla materna que tienen cada uno de nuestros alumnos en casa, traerlo a la escuela para enriquecerlo y crecerlo. Y un tercer nivel de intervención que ya implicaría una gestión institucional y una cultura pluralista, donde los docentes son activos en este proceso de innovación curricular y de gestión de cambio educativo. Se potencializa el liderazgo y la organización juvenil para la formación democrática y plural, y se promueve el diálogo intercultural, la ruptura de estereotipos y prejuicios y se combate la discriminación. En este tercer foco de intervención, el proyecto de atención a la diversidad debe promover todos los actores que están representados dentro y fuera de la escuela, y bueno, los padres de familia también son un actor importante en este proyecto. Está basado en un modelo de confianza, en donde todos confiamos en que todos somos capaces y en que podemos compartir y aportar algo valioso. Para construir una convivencia pluralista es importante involucrar a todos, eliminar la discriminación, aumentar las instancias de participación de padres y de agentes de la comunidad. Todo esto se ha ido construyendo, no porque sea fácil, sino porque las experiencias vividas en América Latina nos dan prueba de que sí se puede lograr realmente construir esta convivencia pluralista. Las innovaciones se sustentan en el trabajo articulado entre docentes de las diferentes áreas y la reflexión crítica de sus prácticas. Y ahí es donde se habla de estas comunidades de aprendizaje, en donde los docentes trabajan para su comunidad, pero siempre apoyados entre los docentes de su misma escuela y de otras escuelas de su misma zona, e incluso como en este momento que tenemos comunidades de aprendizajes de toda la República, que es muy interesante, ¿no? Y que no dudo que en muchas comunidades, de manera personal, los docentes se han dado a esa tarea de formar esas comunidades de aprendizaje para seguir avanzando. Crear un programa de autoformación.
Se requiere de un nuevo perfil de docente, obviamente, un docente que es capaz, de que es sensible a esta perspectiva, a estos requerimientos que el mundo nos está pidiendo, y donde la inclusión, el compartir unos con otros es necesario, y reconocemos que se requieren cierta sensibilidad por parte del docente para poder promover todas estas relaciones y estas interrelaciones más que nada. Instituciones sólidas con equipos comprometidos, capaces de incorporar dinámicas democráticas y de participación abierta a la comunidad. Obviamente, si este nuevo docente debe formar parte de una escuela que todos quieran cambiar. Decía la maestra Cristi, que venga ese cambio desde adentro, que desde adentro vean la necesidad de querer transformar y de innovar la práctica, de incorporar nuevas formas en donde la comunidad sea parte importante y se quiera establecer estos cambios. Desarrollar la autonomía e identidad a través de la creación de espacios con ejercicio de liderazgo juvenil. Pues bueno, esta parte siempre, aquí habla de creación, bueno, todos en educación básica tenemos todos los niveles, y bueno, ir formando chicos que sean capaces de ir desarrollándose y de ir creciendo y de ir aportando a su propia comunidad. Crear nuevos patrones de convivencia, donde no haya discriminación principalmente. Estos serían los 3 focos de intervención. Sin embargo, hay riesgos. Hay algunos riesgos que vamos a mencionar en cada uno de estos focos de intervención. El primero sería, con el primer nivel de intervención, un riesgo podría ser generar un enclaustramiento cultural, idealización de los indígenas con un rechazo fuerte a lo que viene de afuera, que sería como esos enfoques asimilacionistas de los que hablaba la maestra Cristi al inicio, donde creemos que lo que viene de fuera no es bueno, lo que es moderno no es bueno y que no trae nada bueno a la comunidad. Entonces hay que combatir ese riesgo a que se pueda dar en nuestra comunidad o en este trabajo de intercultural. En el segundo nivel de intervención, un riesgo podría ser poner excesivo énfasis en los contenidos curriculares y no entre las relaciones entre los maestros, los alumnos entre sí, y obviamente la falta de maestros bilingües, que a veces en donde sí es requerido, pues al no contar con este elemento valioso, pues se puedan quedar fuera algunas comunidades o algunos grupos vulnerables. Y un tercer riesgo en este nivel, tercer nivel de intervención, sería la mala relación en el equipo docente, en el equipo directivo o en el equipo docente, que haya rupturas, que se desestime la participación de los padres o que las condiciones de vida de las familias sea muy precaria. ¿Sí? Estos son algunos riesgos que los quisimos poner al final, porque si bien es cierto que los plantean en cada uno de estos niveles de intervención, pues pueden estar presentes en cualquier momento que estemos. Y bueno, el trabajo de la escuela siempre será estar alerta a cualquier elemento, a cualquier aspecto que se esté presentando, y siempre en el trabajo colectivo manifestarlo para poderlo subsanar y buscar estrategias que nos permitan avanzar en este sentido. Bueno, con esto terminamos la presentación. Gracias a todos. Es muy breve, es un texto pequeño, pero de gran valor, de algo que, pues, que se viene trabajando de varias décadas atrás. Muchísimas gracias, maestra Ana Laura y maestra Cristina. Creo que, como lo comentaban, es un documento muy pequeño, pero muy importante, ya que este contenido que viene en ese documento con relación a la interculturalidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que ahorita se pretende en esta nueva escuela mexicana, ¿no? Tener propiciar o a darle a los alumnos este tipo de educación, reconocer la cultura de la comunidad en donde nos encontremos cada uno de nosotros, ¿no? Es muy importante los aspectos que nos comentaba usted, los focos de intervención.
que es la relación escuela y comunidad. Cuando nosotros llegamos y reconocemos esa riqueza cultural de las familias, de los alumnos, creo que la comunidad se siente aceptada y le tiene un gran respeto a los docentes. Los docentes son muy queridos cuando demuestran el respeto a todas sus tradiciones, cuando pues le da un espacio, como decía, a aquellos adultos mayores en donde ellos pueden ir a compartir todos sus saberes con los estudiantes. Entonces, a veces cuando los maestros logran tener algún cambio de adscripción, pues la comunidad pues resiente mucho. ¿Por qué? Porque se va una persona que realmente demostró el respeto hacia ellos. Pues muchas gracias, maestra. No sé si hay algún comentario de algunos docentes que quisieran compartir con nosotros con relación a lo que se comentó el día de hoy. Que finalmente, maestra Betty, esta tarea no es fácil, no se acaba nunca, porque finalmente, como decía al inicio la maestra Cristi, hay una lucha social todavía y necesitamos que la escuela es el vehículo para lograr esa conciliación, ¿no? Porque se han visto logros importantes, la lectura nos habla de eso, de que ha habido logros importantes en ciertas comunidades cuando han estado todos los ingredientes en el momento exacto, ¿no? Entonces, al plantearlos de alguna manera es tenerlos presentes, no es una tarea fácil, pero creo que los maestros que nunca nos damos por vencidos, pues siempre estamos tratando de incidir para realmente lograr ese apego. Y hay acciones exitosas de tiempo atrás, como dice usted, de maestros que han logrado esa empatía con su comunidad y han tenido grandes logros y se han impactado mutuamente de manera positiva, ¿no? Así es, maestra. Fíjese que yo también rescato del documento de lo que ustedes nos platicaron, como la historia de cómo se fue considerando lo intercultural, ¿no? Porque nos habla de un proceso histórico que se inició con políticas asimilacionistas, en donde eran procesos cerrados y estáticos, que, por ejemplo, que eran la unificación de culturas. Se creía que era como que culturas separadas, ¿no? Así, yo reconozco mi cultura y como que aquí no reconocían a otras más, la importancia de otras más, sino eran culturas aisladas. Así yo lo entiendo, no sé si estoy en lo correcto, maestra Ana Laura. Sí, definitivamente todavía existen algunas comunidades indígenas que no permiten el acceso a la información nueva, a la modernidad, ¿no? Y que se mantienen muy celosos de su cultura. Sin embargo, en los casos donde se han dado esta oportunidad, creo que han logrado buenos éxitos, ¿no? Yo creo que estriba en ese respeto que puede existir y en el estar abierto a aprender unos de otros. Así es, ahí es donde entraría la multiculturalidad. O sea, a nosotros nos debe de quedar muy claro estos tres términos. La asimilacionista, en donde nada más consideran su propia cultura y no le da espacio a reconocer otras. De ahí viene la multiculturalidad, que ya reconocen la existencia de más culturas y el respeto mutuo. Y posteriormente ya viene la interculturalidad, que es ese respeto y hay un diálogo o una integración entre ambas culturas, sin perder la suya, claro está. Entonces, ¿sí, maestra Priscila? Sí, perdón. En la primera de asimilacionistas, lo que destaca más es que todas estas diferencias culturales se veían como trabas, ¿no? O sea, eso impedía que, o sea, los niños no pudieran aprender, eran trabas, o sea, era como rechazado, ¿no? Ya después en el multicultural, como dice usted, sí reconozco que existen otras, pero pues están allá y cada una en su espacio, ¿no? Y ya el intercultural sí reconoce que coexisten, es más, hay mucha migración, ¿no? Entonces, con esta migración se van fundiendo y la palabra sería,
conjugando, ¿no? O sea, cada cultura va aprendiendo de la otra. Con esta migración que existe, nosotros conocemos de otras culturas aquí en la ciudad, porque viene gente, aquí se establece y aquí trae incluso sus propias lenguas, sus propias costumbres, su propia cosmovisión, ¿no? Igual, muchas personas de aquí se van a vivir a otros lugares donde precisamente van allá a dar a conocer cómo nosotros vivimos. Entonces, es esta parte, ¿no? De que realmente no estamos aislados, o sea, estamos nosotros en un constante ir y venir, y con eso la cultura, o sea, no es pura y no es una traba, al contrario, es una riqueza, y este enfoque multicultural, esto es lo que trata de rescatar, ¿no? Que realmente hay una riqueza de saberes dentro de todos esos enfoques multiculturales o interculturales. Ay, sí, muchas gracias. Ahí entra ya también lo que comentaba la maestra, ¿no? De que un aspecto importante para trabajar esta interculturalidad es no centrarnos exclusivamente a los documentos, a los contenidos curriculares, ¿no? Sino dar espacios en donde se vaya integrando el conocimiento de la cultura, trabajando los contenidos de los libros. Es esa relación, ¿no? Bueno, compañeros, no sé si hay alguna otra pregunta que quisieran hacer. Maestra, ¿nos estarían compartiendo ustedes un formulario? Sí, maestra, yo en un ratito más se los comparto en el chat del grupo. Es un formulario con 8 preguntas y en un momento más lo comparto yo en el grupo. Muchas gracias. El maestro Luis Perales en el chat nos dice, y la cultura de la propia escuela, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque también tanto en la comunidad hay esta propia cultura como la cultura de la escuela, lo que se va trabajando al interior. Cada docente y alumnos van formando esa propia cultura, como decía la maestra. Los docentes traemos nuestra cultura, los alumnos traen su cultura, hacemos esa relación y se forma una relación muy dinámica, muy bonita, en donde se hace un intercambio. No hay que perder aquí que hay que respetar ambas partes, pero sí pues considerarlo y enriquecer ambas culturas, ¿no? No es, como les decía, que no llegue el docente con su cultura y quiera transformar la cultura de los alumnos. No, ni el alumno ni la comunidad debe de absorber al maestro y que el maestro se apegue demasiado a la cultura de la comunidad, sino que subsistan ambas. Y en ese juego, la propia escuela va formando su cultura. Sí, incluso se habla del respeto a la lengua materna, pero también hay el habla escolar, y entonces es ese lenguaje que se vuelve de esta cultura escolar, de esa aula, de cómo nos comunicamos, pero como siempre partiendo del respeto y de la incorporación, y reconociendo que la comunidad también tiene cosas importantes que aportar, ¿no? Y que se van incluyendo esos conocimientos, habilidades y actitudes que se nos plantea el programa. Así es, una actividad muy bonita, por ejemplo, cuando pues en secundaria, que es mi nivel, luego hay actividades que los alumnos tienen que entrevistar a gente de la comunidad, y es muy enriquecedor cuando entrevistan a gente ya mayor. ¿Por qué? Porque tienen demasiado conocimiento de cómo se creó, cómo se fundó la comunidad, cuáles son las costumbres que caracteriza a la comunidad. Entonces ya los alumnos, hay cosas que ellos no sabían, y cuando nos llevan al aula las respuestas, entonces ahí mismo hasta ellos se sorprenden. Ay, maestra, es que eso yo no lo conocía. Qué bonito. Y hay otras actividades en donde invitan a la gente mayor a platicar sus vivencias dentro del aula, y ahí es muy bonito porque los alumnos pueden interactuar y hacer preguntas, y aparte el adulto mayor o la persona se siente reconocida. Sí, definitivamente. Y ahí es donde hay más logros
académicamente y de comunidad y de equipos de trabajo cuando hay ese respeto y esa integración. Así es. En el chat nos comenta la maestra Naira, Elena, dice, les comparto que en Chihuahua contamos con 3 culturas. Dice, porque están tarahumaras y menonitas. Muy bien. Dice la maestra Naira, es muy interesante ver cómo cada cultura va influyendo en la otra, incluso cuando por tradición son culturas muy cerradas que entran, ¿no? Que es uno de los riesgos que nos comentaba al finalizar el documento, que es el enclaustramiento cultural, en donde, bueno, el enclaustramiento es que no permiten lo que es, que entre aquellos conocimientos o actividades, artículos fuera, que vengan desde fuera, ¿no? Así es. Pero también entraría esta asimilación en donde ellos quieren conservar, pero ese entra el riesgo. ¿Por qué? Porque no va a permitir el reconocimiento y el respeto de otras más. Entonces sí tenemos que nosotros ir cuidando ese aspecto. Dice el maestro Luis, hay espacios o lugares y más en los urbanos donde no hay culturas étnicas, pero no significa que no haya interculturalidad. Así es, en las mismas ciudades, ¿no? Le digo, en las colonias, en las colonias de la periferia de la ciudad, cada lugar tiene su propia cultura. Claro, cada familia aporta una forma de vida y una forma de ver el mundo. Y entonces, cuando la escuela da la oportunidad de ese intercambio, nos vamos a enriquecer. Así es. Y pues aquí lo que nos queda a nosotros pues es reconocer y pues transmitir esto a los alumnos, que respete primero, que ellos se sientan orgullosos de su cultura, que conozcan su cultura, pero al mismo tiempo que reconozcan la cultura de los demás y poder convivir y coexistir en un mismo espacio. Porque generalmente en las ciudades hay mucha rivalidad luego entre los estudiantes. Por ejemplo, yo lo veo en la ciudad cuando son estudiantes de diferentes escuelas, entonces luego entre ellos hay choques, ¿no? De que luego, no, pues es que nosotros somos de la escuela tal, o ¿cómo le diré? Porque siempre, algunas escuelas quieren ser reconocidas más que otras, entonces como que ahí hay como una rivalidad. Entonces aquí lo importante es, ok, cada escuela tiene su propia forma de enseñanza, su propia cultura, sus propios alumnos, pero eso no quiere decir que una es más ni uno es menos, sino simplemente valorar lo que cada uno de las escuelas tiene y de los alumnos y sentirse orgullosos de la escuela en donde está, porque en cada una de las escuelas pues tiene cosas muy reconocibles, cosas muy interesantes que se da al interior de cada una de ellas. Y ahí es donde entraría el trabajo tanto del docente como del director, que los alumnos se sientan orgullosos del lugar en donde se encuentren. Así es. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer los compañeros? Nos dice que hay otro riesgo que es la maestra Elena, la falta de maestros bilingües. Efectivamente, son muy pocos los maestros que llevan a la comunidad y desconocen la lengua del lugar de donde llegan a impartir clases, y es un conflicto que luego el maestro no puede darse a entender. Por ejemplo, yo cuando inicié, me tocó ir a la sierra de Chicontepec, y ahí se hablaba el náhuatl, pero todos los adultos, los papás, hablaban el náhuatl, ya los alumnos hablaban el español y el náhuatl, pero cuando me quería yo platicar con los papás no podía. Entonces aquí quienes fungía como traductor eran los propios alumnos.
maestra, es que mi mamá dice eso. Ah, ok. Entonces, coméntale que tiene que realizar tales actividades contigo. Pero sí es como que una traba que luego los docentes que llegamos a trabajar en esas comunidades, pues no podemos tener esa interacción con la gente, pues que solamente se comunica en la lengua materna de la comunidad. Y aquí también nos dice que el respeto, ¿no? No obligarlos a hablar en nuestra lengua, sino pues tratar de pues conocer un poco más de ellos y tratar pues de aprender su lengua. Bueno, compañeros, pues maestra, les agradezco mucho. Hoy vamos a terminar temprano. Como decía, hoy es un documento muy pequeño, pero muy rico, muy interesante. Y también, pues, el día de hoy es el último documento que se encuentra dentro de la lista de los documentos que revisar y analizar. El día de ayer se comentó que vamos a dejar vamos a dejar estos 15 días posteriores para que cada uno de nosotros podamos volver a retomar los documentos, los materiales que cada equipo elaboró y aparte las grabaciones que tenemos hasta el día de hoy para ir poco a poco, pues, ir reafirmando estos conocimientos y esperarnos a lo que al 14 de mayo que salga la bibliografía ya final y sobre ello empezar a realizar otra vez esta dinámica de trabajo que hemos logrado hasta el día de hoy con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Como decía la maestra, grupos dinámicas en donde nosotros podemos, comunidades de aprendizaje que hemos conformado, que fue una necesidad y aparte un interés propio, porque aquí nadie está obligado a estar, sino fue por propia voluntad e interés, que es el mismo, que cada uno de nosotros estemos, y ahí es donde entra lo bonito de este grupo, la importancia y el compromiso que cada uno de nosotros hemos tenido al participar en cada una de las actividades. Pues no me queda más que agradecerles. Vamos a continuar la comunicación con el grupo y posteriormente, cuando tengamos los documentos, volver a hacer ¿cómo le diré? Esta misma dinámica de trabajo, lo que hemos hecho, por ejemplo, repartirnos, analizar, no sé, volver a hacer infografía, algún organizador de los documentos y posteriormente que cada equipo nos los presente. Si hay alguna otra recomendación o propuesta de trabajo, con mucho gusto se los vamos a aceptar en el grupo.